Durante tantos años los colombianos nos sorprendíamos cuando veíamos una película en carteleras comerciales, era así como wow, hicieran dos, eso ya era como increíble. En el año pasado, en el 2015, se estrenaron 37 largometrajes en salas comerciales de Colombia. Y eso sin hablar de la gran cantidad de películas que no pudieron ser estrenadas porque no consiguieron distribución o no consiguieron salas donde presentarse. El cine colombiano se está transformando completamente. No sabemos si podemos hablar de nuevos movimientos, de un nuevo cine colombiano. En realidad de eso se trata nuestra pregunta de hoy. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual descubrimos todos los cines nacionales. Y ahora sabemos que hay mucho nuevo cine nacional y queremos saber si existen nuevos caminos dentro de ese cine. Como siempre, estamos con el gentil triunvirato de Augusto Bernal y Diego Rojas. El nuevo cine colombiano es una pregunta al lugar y curiosa. En la historia del cine latinoamericano, con el advenimiento de la Revolución Cubana, estamos hablando de finales de los 50 del siglo pasado, y el desarrollo de unas nuevas cinematografías, se empezó a hablar de un nuevo cine latinoamericano. Hay un festival tradicional y emblemático de nuestra historia, que es el Festival de La Habana, y se le llama el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. El asunto es que es un vocablo que es viejo hace mucho tiempo, Lo de nuevo, sí. pero nos lleva a pensar, y es el tema de hoy, qué es lo renovable, qué es lo que se ha renovado y qué es lo que se mantiene dentro de una trayectoria. Muy bien, lo veremos con nuestros invitados. Augusto. Yo creo que aquí lo interesante es, ya hemos recuperado el concepto de cine de regiones, del cine de paisajes. Ahora recuperemos el concepto de nuevas escuelas, de nuevos movimientos, de nuevas tendencias y de nuevos espectadores. Sí, de acuerdo, estupendo. Bueno, muy bien, ya vamos a conocer a nuestros dos invitados. Hoy estamos en la Quinta de Bolívar, un sitio hermoso del centro de Bogotá. Ya regresamos. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy estamos realizando en los sitios más bonitos del centro de Bogotá, la Quinta de Bolívar. Por allá pasó el fantasma, ahorita lo vimos. Nosotros sabemos que solamente con el tiempo se puede hablar de movimientos y de, digamos, como grandes tendencias históricas, pero sí tenemos claramente la sensación de que algo está pasando con el cine colombiano, que existen nuevos cines colombianos. Y para eso estamos con dos jóvenes realizadores, les dije jóvenes, así que con dos jóvenes realizadores colombianos quienes tienen mucho que ver con este movimiento. Por un lado tenemos a Augusto Sandino. Augusto, gracias por estar acá. Augusto estrenó su primer largometraje, Suave el Aliento, hace relativamente poco, pero además el año pasado hizo un evento muy interesante sobre cine de autor que estuvo en la Cinemateca y en otros sitios, y creo que de alguna manera esa mirada tuya desde afuera es bien interesante también, no solo como creador. Y por el otro lado Jorge Forero, que nos sorprendió mucho este año que acaba de pasar, con Violencia, con una cinta que, bueno, ambas están muy recomendadas, así que ahí los dejo con la duda si no las han visto. Ustedes hacen parte de un nuevo desarrollo del cine nacional, gracias por acompañarnos. Augusto, Diego, una mirada histórica. Es muy comprometedor y muy polémico el tema del nuevo cine colombiano, porque uno dice... Suena grande eso, ¿no? ¿Nuevo respecto a qué? Y como yo siempre arranco con un poco de retrospectiva, pues uno diría que el cine llega a Colombia con el señor Bale y ahí empieza a ser nuevo una innovación, un dispositivo en 1897. En la primera década del siglo anterior, en los 20, hay un boom donde se producen hasta 18 largometrajes. Entonces, desde allí se proclama la frase remanida, ahora sí nació el cine colombiano. Llega el sonido, llega la desaparición de los pioneros y este entusiasmo se mina hasta los años 40, cuando se logra involucrar la tecnología del sonido, cuando se promulga la Ley Novena del 42 y un poco de Quijotes pioneros también empiezan a hacer películas con mucho esfuerzo, con muchas dificultades. Pero yo me acuerdo que Lili Álvarez, actriz y productora de Patria Films, en esos años, cuando hablaba de películas como Antonia Santos, en las que ella participó, decía, ahora vamos a ver nacer el cine nacional colombiano, lo decía incluso con esa tautología, un poco refiriéndose a lo precario de sus antecesores y a lo moderno de su trabajo en los años 40 y 50, que tampoco progresó. En los 60
llegan los maestros, el cine político, se empieza a hablar del cine en una perspectiva industrial más que en una perspectiva del lenguaje. Llegan los cortos de sobreprecio, aparece Focine como un apoyo que permite una producción muy grande en ese momento. Entonces podríamos hablar de un nuevo cine respecto a la historia anterior, el cine, los largometrajes y los mediometrajes de Focine. Focine muere, hay un periodo de orfandad frente al Estado, pero paradójicamente 3 películas fundamentales en nuestra historia, como Rodrigo D., como La gente de la Universal y como La estrategia del Caracol, surgen en ese momento de quiebre, y en el 2003 aparece la ley de cine, que es la que ha generado toda esta nueva oleada y que pasamos de, en términos que no son todo el cine, pero de estrenar 3, 4 largometrajes al año a más de 30, que es lo que se calcula para este año. Algo tiene que haber allí y tenemos 2 ejemplos de 2 manifestaciones, de 2 realizadores, de 2 autores y de 2 productores también, que están empezando a hablar. La pregunta es, ¿con una nueva voz? No sé, es parte de lo que queremos responder hoy. Augusto, ¿quisieras agregar algo? Yo agregaría a lo de Diego que salgamos de ese cine de paisaje y ese cine de regiones que ha sido como una propuesta que creo que a raíz de Jorge y de Augusto se ha cambiado, y les haría una pregunta a los dos, no sé quién quiere empezar. ¿Existe un lenguaje o existe un autor respecto a sus nuevas propuestas o a sus cinematografías? Yo creo que hablar de un cine colombiano es un poco, de nuevo cine colombiano es un poco extraño, porque Colombia, el cine colombiano siempre ha sido como marcado por tendencias regionales, ¿no? Entonces, lo que sí hay es unas nuevas generaciones en donde hay una ruptura en cuanto a esquemas industriales o maneras de hacer cine aprendidas de afuera, y hay gente como que está buscando posibilidades. Creo que con el cine está pasando en estos momentos en el mundo lo que pasó en el siglo XIX con los tubos de pintura, que los pintores pudieron salir y pintar, y eso dio origen a nada más y nada menos que el impresionismo. Es más o menos, creo que la democratización del cine, el acceso a que cualquiera pueda hacer una película con una cámara. Estas cámaras que ustedes tienen acá son mucho más potentes de lo que muchos cineastas recursivos están utilizando hoy en día para hacer sus películas. Entonces, yo pienso que hay una necesidad de expresión, y eso toma la forma de un celular o de una Handycam o cualquier medio, y ahora no se requiere tanto como ese apoyo gubernamental, que sí es fundamental y es necesario en distintas instancias del proceso, pero sí hay un impulso que ahora tiene la gente, y es salir a filmar, a hacer una película, a expresar algo, a decir algo, y sale un cine más personal. Creo que se puede hablar de autores que están buscando una identificación con su cine, con su ciudad, con sus lugares, con sus historias, con sus familias, y cosas que pueden expresar cinematográficamente, y ahí surge, digamos, nuevas voces en el cine colombiano. Lo estamos viendo con todas estas películas que han salido en los últimos años. Este año se estrenaron, creo que 37 películas. Algo así, sí. Es la cifra más alta en la historia del cine colombiano, y si vemos, hay una cantidad de temáticas, está desde entretenimiento audiovisual puro hasta reflexiones profundas del ser o no ser, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes, y el nuevo cine colombiano para mí es la posibilidad de que los colombianos pueden conocer miradas, otras formas de expresión a lo que generalmente han estado viendo, y pues reconocer el país también desde otros ángulos, ¿no? Así es. ¿Y Jorge, qué opina? Creo que cuando hablas creo que para que haya un autor realmente tiene que haber una creación, un giro, un paso hacia adelante en esta construcción del lenguaje, etcétera. Y en ese mismo camino también creo que un autor se va construyendo a medida que va haciendo.
Entonces, A medida que va caminando también. a sí, medida yo- que va caminando. Entonces también creo que hablar de un autor cuando tiene 1, 2, 3, 4, inclusive 5 películas es absolutamente prematuro, porque está encontrando su voz, está encontrando como estos giros, está encontrando como estas nuevas posibilidades. Y en ese mismo camino también creo que estos nuevos giros y estas nuevas posibilidades en el lenguaje o en las narrativas o en la manera de hablar en sus películas, pues también creo que está absolutamente involucrado en poder generar una conexión con el espectador. Es decir, también creo que ha hecho un poco carrera esto que el autor es una persona que se mira para el ombligo y que se preocupa únicamente de para adentro. Como caminar del tiempo con el espectador, dices tú. Sobre todo que logre generar una conexión, ¿sí? Sí. De cualquier nivel, intelectual, emocional, espiritual o lo que sea, pero que logre generar una conexión, ¿sí? Sí. Cuando son películas que son onanistas, que son autocomplacientes y demás, creo que hay ahí pues una situación realmente que involucra pues como la debilidad realmente como de la obra, ¿sí? Sí. Y terminan siendo, por ponerlo en algunos términos, como obras enfermas, un poco, ¿sí? Sí. Obras que no realmente no nos... trascienden. No trascienden, pero en el término del arte realmente, como unirnos también de una u otra manera, ¿sí? En el otro lado, pues termina siendo autocomplaciente, enfermizas o lo que sea, ¿sí? Ahí creo que es importante. Creo que es importante justamente que haya como una evolución en ese camino, una evolución en estos pasos que estamos dando. Y ahí creo que, pues como cine colombiano, lo he venido planteando hace un tiempo, creo que estamos como en una preadolescencia, creo que hubo maestros y hubo gente que si no hubiera sido por ellos, pues no estaríamos ahora donde estamos. Tuve la oportunidad que en mi primera película trabajé con Víctor Gaviria en Sumas y Restas, que el director de mi tesis de la universidad fue Luis Ospina. Es decir, que intenté como poder acercarme como a gente que abrió caminos y abrió sendas y que realmente si no fuera por ellos pues ahorita no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, pero que estamos en un momento donde, como decía Augusto, pues hay una mayor facilidad para hacer cosas porque técnicamente es más fácil adquirir cámaras o lo que sea, y eso lo que generó en este momento un poco coyuntural es que se estén haciendo muchas cosas buenas, regulares y malas, y estamos en un punto bisagra porque sí son 37 películas, pero ¿cuánta gente está pudiendo, uno, saber que existen las películas, dos, ver las películas, y tres, que realmente esto sirva pues para vivir? Es decir, uno no hace cine para, o sea, uno no es que tenga 3, 4 negocios y hace cine por amor al arte únicamente, sino que esto también es una profesión. Entonces ahí creo que pues hay mucho más para discutir acerca de problemas de distribución, exhibición, formación de públicos, que cuál es el tipo de cine que estamos haciendo, y ahí sí que tanto se está conectando con los espectadores, también qué es el espectador, creo que ahí se abre todo un universo. Total, ¿no? hay una dimensión industrial de cine que tú mencionas que es muy sencilla y es vivir de su trabajo, pues tan elemental como eso. No, y es muy sorprendente eso que dices, pero es verdad, claro, el cine de autor no excluye el diálogo con el público. Nosotros en este programa buscamos mostrar distintos ángulos del cine colombiano, vamos a verlo a través de la siguiente entrevista y ya regresamos. Llegamos al barco, nos quitaron las esposas, nos metieron a un hueco y ahí taparon hasta que llegamos allá, no le dejan ver por dónde va uno. Te voy a contar una experiencia que tuvimos en el 2013 con Macondo al Barrio. Yo tuve la oportunidad de estar en la proyección de un documental sobre Gorgona y realmente iba un poco escéptica, un poco apática. Dije, bueno, va a ir poca gente por el tema, bueno, como por muchas cosas. Y terminó teniendo la sala llena a un viernes a las 7 de la noche para ver el documental. Y después de que terminó el documental, se planteó una charla muy bonita y muy interesante sobre la libertad. Eso es lo que permiten esos espacios que nosotros queremos crear con la academia, que no simplemente sea a que el espectador vaya, reciba una información, sino que el espectador también participe de la misma. Macondo al Barrio es una iniciativa que crea la Academia de Cine con el fin de acercar los colombianos a su cine. Creemos que uno de los pequeños problemas que tiene el cine colombiano en este momento es que no está llegando en su totalidad a la gente, no alcanza a tener el tiempo suficiente para llegar a la gente. Entonces Macondo al Barrio es una iniciativa en la cual se proyectan películas colombianas absolutamente gratis en varias localidades de Bogotá y en varias ciudades. Este año tenemos 74 proyecciones que van a estar en Armenia, en Zipaquirá, en Tocancipá y en varias localidades acá de Bogotá. La idea es
poderle ofrecer a los espectadores como una experiencia completa. La idea es que Macondo al Barrio no solo se proyecta en las películas, sino también están presentes sus directores o productores, actores, para que le cuenten a la gente cómo es ese proceso del quehacer cinematográfico, qué significa hacer una película acá en Colombia y que la gente se acerque mucho más a su cine. Durante todo el día se baila el matachín, en celebración por lo de la muerte de Cristo. Todo el día se baila el matachín, ¿sí? Hay algunas personas que entran a desafiar al matachín, ¿sí? Si él quiere, la persona que entra a desafiar al matachín es tomado presos por ¿sí? Y lo amarran a un árbol y para que lo puedan descolgar y ahí tienen que pagar. Por parte de las películas hace una experiencia bastante positiva. Tanto los productores y los directores lo ven como una forma de acercarse cada vez más al público colombiano. En el 2015 tuvimos la oportunidad de tener 74 proyecciones, presentando 24 películas de ficción y 4 películas documentales. Cada vez más los productores ven como una ventana de exhibición alterna para que el cine que estamos realizando acá en Colombia pueda llegar a nuestro público. Entonces lo reciben de forma positiva y lo ven como una forma de gestión cultural, de cambiar un poco ese chip que tiene la gente en este momento del cine colombiano, que realmente se quedaron en el pasado, en que las películas solo eran sobre narcotráfico o sobre traquetos, sobre prostitución. Las temáticas del cine colombiano han cambiado muchísimo y ahora tú tienes un paisaje de cine colombiano que es bastante extenso. El cine colombiano no es un género más. El cine colombiano, tú encuentras en el cine colombiano películas de acción, de romance, de suspenso, drama, y eso es la intención de Macondo al Barrio, que todos los colombianos podamos conocer esa amplia oferta de cine colombiano que tenemos anualmente. En este 2016, la idea que tenemos con Macondo al Barrio es estar en todo Colombia. Ya estamos haciendo como adelantos, estamos haciendo charlas a nivel departamental para que esto no solo sea un proyecto que esté alrededor de los premios Macondo, sino que sea un proyecto constante en todo Colombia, que podamos tener una semana de cine en la costa, en los llanos, en el eje cafetero, en el valle. Esa es la intención nuestra, que Macondo al Barrio convierta a Colombia en una gran sala de cine. Seguimos en Sin Alfombra Roja, en uno de los lugares más bellos de Bogotá, la Quinta de Bolívar. Hoy estamos hablando acerca de un nuevo cine colombiano. Diego. Sí, en una división muy rápida por etapas, por una suerte de línea de tiempo, hay momentos fundamentales, como yo lo señalaba al comienzo. Y, por ejemplo, la cinematografía de los años de Focine, estamos hablando de los 80 hacia acá, de alguna manera marcaron un estadio que muchos han dado de llamar, y sin homogenizar ni desconocer las diferencias entre autores, entre estilo, entre inquietudes, pero un poco era como un paso fundacional en los discursos para referirse a un país de una manera, no digamos lo rimbombante, pero sí de una manera un poco solemne, diríamos así, que era una manera de avanzar en ese camino. Hoy en día, con la cantidad de películas que tenemos y los puntos y las aristas que hemos tocado, yo quiero aprovechar la presencia de nuestros invitados para que nos preguntemos, ustedes observan, y desde su ejercicio profesional mismo, una modificación de punto de vista en lo que está hablando ahora las películas colombianas, ¿cómo observan esa diferencia hoy frente a 20, 30 años atrás? Jorge, por ejemplo. Yo creo que sí hay como un avance y un progreso. También agradezco fuertemente a los finales de los 90, comienzo del 2000, el internet, la piratería y demás, que nos dio la posibilidad también de que se democratizara el conocimiento y yo por lo menos tuve acceso a ver películas y a ver como un montón de información que años atrás no se tenía. En ese camino también pude ver nuevas narrativas, pude conocer nuevos autores, nuevos puntos de vista, etcétera, de cosas que sucedían alrededor del mundo y que lo que hicieron fue enriquecer. Y creo que hago parte de esa generación de gente que tuvo la oportunidad, a excepción de que fueran extremadamente cinéfilos, ahora la información está mucho más al alcance y generó una
o creó una nueva generación que tuvo un acceso a mucho más conocimiento. Ahí, a partir de ahí, creo que existió la posibilidad de descubrir que las películas no se hacen únicamente de una sola manera, ¿sí? No es únicamente plano general, plano contra plano y vamos avanzando, sino que descubrimos autores, descubrimos narrativas diferentes, descubrimos visiones del mundo muy diferentes que nos enriquecieron, creo, pues nuestro punto de vista y nos ha dado la oportunidad, y por lo menos hablo desde mí, que he tenido la oportunidad un poco de siempre hacer lo que he querido. He tenido como la posibilidad, gracias a Dios, de ser un poco caprichoso en ese sentido. Entonces también de atreverme como a experimentar y probar, ¿sí? Sin tener ninguna responsabilidad, digamos, con un productor o con alguien que me dijera hacia dónde tenía que ir. Y ahí creo que eso es chévere porque también a las personas que vean nuestras películas o que vean las películas de otros directores que están también probando cosas, también puede ser inspirador a que prueben nuevas cosas, a que se arriesguen, a que avancen, que finalmente creo que es lo más interesante del punto. Pero también creo que es un poco como el boom generacional y de acceso a la información. Entonces, pues me parece muy chévere. Igual, sin embargo, uno mira para atrás y había gente que hacía cosas absolutamente maravillosas. Había cineastas que hicieron cosas que era como... Hoy en día hay gente que no se atrevería a arriesgar de esa misma manera. ¿Y tu punto de vista sobre ese cambio de punto de vista o no? Yo creo que el cine colombiano era como una manera de recoger esa identidad, un poco esa multiplicidad de maneras de vivir en Colombia. En los años 80, 70 y 80, inclusive todo el cine político, quería como reflejar ese país, ¿no? Y era un cine muy rural, muy costumbrista, y a partir de ahí hubo unas búsquedas muy interesantes. Siempre muy alejado de la ciudad, o sea, en realidad es como José María Arzuaga el que de alguna manera nos muestra Bogotá, nos muestra la urbe y nos lo muestra con un ojo extranjero. Entonces, ese punto de vista creo que lo fuimos asimilando generaciones posteriores y en mi caso, por ejemplo, yo busco el intimismo, busco las relaciones interpersonales y siento que hay distintos cineastas en el Caribe, en Antioquia, en el Valle, en los Santanderes ahora y aquí en Bogotá que están hablando de lo que conocen. Entonces sí, obviamente lo que dice Jorge es cierto, la posibilidad que tuvimos de tener una televisión internacional, de ver muchas películas, de conocer cineastas que si no fuera por la piratería no hubiéramos podido conocer. La piratería de alguna manera es como la Cinemateca Francesa para muchos de nosotros. Eso dijo Jorge, eso dijo Luis Ospina, sí, aquí en el programa sobre piratería. Coincidimos. Y conozco grandes adictos a la piratería que son los mejores cinéfilos de este país, pero digamos que es una posibilidad porque no ha habido muchas opciones de ver otros cines. Entonces los que hemos estudiado cine y quienes no han estudiado cine formalmente pero se han formado viendo cine, que es la mejor manera de estudiar cine, pues obviamente recogemos miradas, culturas, sensibilidades que luego hacen que uno se cuestione y diga cómo puedo expresar esto que siento y ver ejemplos de otros grandes directores que hacen cosas maravillosas. O sea, yo pienso que el cine colombiano no se debe parecer al cine francés o al cine norteamericano, sino que tenemos que buscar cinematografías más cercanas como la iraní, como la turca, como la filipina, con países más parecidos a nosotros, en donde realmente los conflictos son parecidos, han sido colonias, han sufrido, somos países muy parecidos, pero siempre como que nosotros estamos buscando el primer mundo y a partir de ahí también se crean políticas cinematográficas de primer mundo para un país que debe asumirse distinto. El punto de vista es absolutamente amplio como tema, pero
pero si uno lo toma desde las políticas cinematográficas, desde la voz, la intención artística de un creador, pues es un tema increíble y siempre está cambiando, y creo que en 5 o 10 años, cuando haya distintos directores y Jorge tenga 3 películas más o 4 encima, y va a haber otros cineastas que van a estar planteando cosas nuevas, y creo que ese dinamismo es lo que enriquece la cultura. Así es. Bueno, Augusto tiene una pregunta, pero antes de esa pregunta vamos a explorar un poco este tema también a través de datos y cifras. Estos son algunos títulos de las óperas primas de los jóvenes talentos colombianos. La sombra del caminante de 2004, dirigida por Ciro Guerra. Al final del espectro, de Juan Felipe Orozco en el 2006. Satanás, de Andy Weiss y PBC1, de Spirus Statoulopoulous, ambas del 2007. Perro come perro, de Carlos Moreno en el 2008. Los últimos malos días de Guillermino, de Gloria Nancy Monsalve del 2009. Gordo, calvo y bajito, de Carlos Osuna, y Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez del 2011. Para el 2012 se estrenaron La Sirga, de William Vega, Chocó, de Johnny Hendrix Inestrosa, Sofía y el Terco, de Andrés Burgos, La playa DC, de Juan Andrés Arango, Apatía, una película de carretera, de Arturo Ortegón, y Sin palabras, de Ana Sofía Osorio Ruiz. En el 2013, Estrella del Sur, de Gabriel González Rodríguez. En los últimos 2 años hemos visto Jardín de Amapolas, de Juan Carlos Melo Guevara, y Gente de Bien, de Franco Loli, ambas películas de 2014. Detective Marañón, de Salomón Simón. Suave el aliento, de Augusto Sandino. Siempre viva, de Clich López. Carta a una sombra, de Daniela Abad. Violencia, de Jorge Forero. Y La tierra y la sombra, de César Acevedo. Y Siembra, de Ángela Osorio y Santiago Lozano. Estas últimas todas del año 2015. Estamos en Sin Alfombra Roja, Canal Capital. Hoy grabamos en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá. Augusto, ¿tienes una pregunta? Sí, eso me hace recordar, hablando con mi hijo de América Latina, el mito de Jonás, que lo trae Ángel Rama al hablar de la cultura latinoamericana, y que saliendo Jonás de la ballena empieza a encontrar algo nuevo. ¿Ustedes tienen también su propio Jonás cuando salen a buscar nuevas temáticas en sus respectivas películas? Yo creo que cuando hablas como también de Latinoamérica como un grupo y demás, creo que también es importante tener en cuenta pues que el cine también va evolucionando todo el tiempo, y va evolucionando también la exhibición, la distribución, el mercado, los espectadores y demás. Y ahí creo que existe una posibilidad grande, por ejemplo, y un poco como en la línea de lo que decía Augusto, es decir, como si seguimos como una estructura de un cine especialmente norteamericano, pues nos vamos a chocar todo el tiempo. Claro. Las películas, o la película que yo hago, y en general las películas que nosotros hacemos desde Burning Blue, no están pensadas para 4,5 millones de espectadores en Colombia y que haga 10 en Argentina y demás. Es decir, hay unos públicos más específicos a los que les estamos apuntando, pero también este tipo de grupos específicos también existen en otros países latinoamericanos. Entonces nosotros hacemos todo el esfuerzo también para que nuestras películas lleguen a otros países de Latinoamérica, a donde no llegan películas colombianas, etcétera, porque hay un grupo de espectadores que realmente están interesados, y es este tipo de películas que les gusta. En ese camino, pues las temáticas también creo que van muy asociadas realmente a lo que a uno le mueve el alma. Ajá. Es decir, uno arranca desde lo que le mueve a uno las tripas, y en el caso de Violencia, pues era como a mí me movía las tripas darme cuenta cómo estaba acostumbrado, y muchas de las personas con las que yo estábamos acostumbrados a que la violencia era el estado natural de las cosas, y estar acostumbrados en ese camino. Si yo no lo dijera y si no lo hiciera, digo, desde el corazón y desde lo que me mueve, pues realmente se termina volviendo un producto que difícilmente realmente va a poder generar una conexión con el espectador, porque es como, yo creo que el espectador es un montón de ganado, y que a este ganado le interesa este tipo de cosas, y se vuelve un artificio que nosotros no tenemos el lujo de dárnoslo como Colombia, porque nuestra industria no está construida,
mientras que un estudio de los Estados Unidos puede hacer 100 películas iguales y con que le pegue a 2, pues ya hizo la plata para poder haber hecho las 100 restantes. Estilo Lukács con Guerra de las Galaxias 38. Exactamente. Y le va a pegar y va a hacer todo eso. Entonces, pues también creo que hay que aterrizar en dónde estamos, también poder dinamizar el mercado, dinamizar algo que aprendimos del mercado es como que no todo tiene que ser para todo el mundo y poder segmentar y ahí creo que hay un ejercicio. Lo mismo los modelos de exhibición, distribución. Si seguimos amarrados a que nuestras películas todas tienen, o que la sala de cine es el único lugar de exhibición de las películas y que va a estar violencia compitiendo con Star Wars 6 o 7, lo que sea. Eso sí es violento. Pues digamos, realmente es como, y claro, y puedo llorar y decir, y es culpa del ministerio, y es culpa del Estado, y malditos exhibidores, o lo que sea, o intentar generar nuevas propuestas, buscar nuevas maneras de poder hacer que nuestro cine se vea, ya no solo en Colombia, sino en la mayor cantidad de gente, y como decía Augusto, hay muchos países donde tenemos unos cosmogonías como muy parecidas, donde podría funcionar. No, de hecho, violencia tuvo una forma súper novedosa de lanzamiento, y es que se estrenó un fin de semana en funciones únicas a las 9 de la noche, un poco buscando esos nichos. Te podríamos hablar ahora, después de que leemos la palabra a Augusto Sandino, de cuál fue el balance de ese experimento que ustedes hicieron, que fue muy interesante. Yo retomo la pregunta de Augusto Bernal a Augusto Sandino, simplemente acuñando lo siguiente: Tu largo, suave el aliento, y quisiera empezar por ahí, se homologa a un título de un entrañable mediometraje de los 80 de Focine, de nuestra querida y añorada Natalia Yartovsky de Sánchez, una cineasta rusa que vino por cuestiones del corazón a vivir y a trabajar y dejó escuela en Colombia, y ella hizo un mediometraje de época, Suave el aliento, que ni temática ni formalmente tiene que ver, pero que ahí hay un lindísimo homenaje que tú le haces. Ahora sí, la pregunta de Augusto, ¿cómo surge y cómo esa temática te aborda a ti también? Bueno, conozco el mediometraje de Natasha Yartovsky, fui cercano a ella, la quise mucho y es un homenaje. La película tenía otro título antes. El lujo en el espejo, ¿no? ¿Cómo era? Espejo silencioso. Espejo silencioso, eso. Y ahora, pues, me pareció siempre un título hermoso y era muy femenino, ¿no? Ese mediometraje. Y esta película también tiene un poco ese espíritu femenino. Suave el aliento, mi película. Y lo que yo busco es acercarme a la realidad desde mi experiencia, desde mi mirada, y tratar de ser lo más fiel y honesto posible frente a eso. Yo creo que pues no sé, yo admiro mucho esos directores que hacen películas por encargo y trabajan de muchas maneras, porque a mí me costaría mucho trabajo, o sea, sería un reto interesante, pero yo sí siento que yo lo hago es para expresar inquietudes. De alguna manera es como poner en evidencia secretos personales y tratar de representar la vida que me ha tocado vivir. Entonces, pues yo busco cosas que realmente me conmuevan. Ahora, ya si uno piensa en una audiencia, pues lo complicado es que el cine se comporta como si fuera una industria, y no todo el cine es industria. El cine en realidad pues brinda, es una experiencia, ¿no? Y es triste que se compare una película como Suave el aliento, como Violencia, con Actividad Paranormal 5 en términos de taquilla, y entonces eso no funcionó y chao. O sea, retomo eso de que me pareció que estuvo magníficamente lanzada tu película y dirigida a un público muy particular, y eso fue un gran acierto. Pero también hay que pensar que no todo el cine es para todo el mundo. Los licores, no todo el mundo consume aguardiente, hay distintos tipos de licor, distintos tipos de carros, distintos tipos, eso sí se habla de productos, ¿no? Pero también hay distintos tipos de emociones. Hay gente que
que no le interesa enamorarse y hay gente que sí le interesa enamorarse. Entonces es como que cada quien va a ir buscando lo suyo y la idea es que las películas más pequeñas, que tienen, digamos, otras intenciones, se les pueda brindar un espacio para escuchar esas voces personales de unos creadores y no se les corte, digamos, en medio del momento en el que pueden empezar a generar voz a voz y todo eso. Ahora, yo sí creo que también hay que buscar, como dice Jorge, otras alternativas para llegar a unos públicos y que de alguna manera esos públicos entiendan que hay otro tipo de cine y que hay maneras hechas en Colombia de vernos en una pantalla grande o en una pantalla chica, pero podernos ver, ¿no? Entonces, no sé, las temáticas, la pregunta era la ballena de Jonás. Yo creo que uno tiene que buscarla, ser muy verdadero en el cine que haga, con las cosas que lo conmuevan y lo estimulen a uno. Y a veces los procesos se van a demorar 3, 4, 5 años, pero la idea es seguir apostándole a algo muy concreto, que uno tenga muy claro, y a partir de ahí ir construyendo una obra, y ya el tiempo decantará que si uno era bueno o no era bueno, o si valió la pena o no valió la pena, pero yo creo que el viaje sí es importante hacerlo. Yo tengo la sensación de que me lo han preguntado varias veces y siempre respondo que lo que más me emociona del cine colombiano contemporáneo es la diversidad, y eso me parece fantástico. Cuando uno ve cosas como lo que hace Dago García, pues que es claramente industrial, masivo, muy televisivo y tal, pero bueno, es una cosa, está el trabajo de ustedes que es, digamos, en otro pueblo completamente distinto, intimista, crítico. Podemos decir que el cine colombiano una vez al año no hace daño. Ojalá fuéramos más de una vez al año a cine colombiano, Augusto Bernal, pero bueno. No digo, citando a Dago. Pero entonces está eso, y por el otro lado está el cine que hacen los indígenas, digamos, el cine que tiene, el cine como expresión ciudadana, ¿no? Que también es el cine de las marchas, el cine que se acerca a lo real, y esto para mí es muy excitante. Lo que tenemos que encontrar son los canales para encontrar los públicos a nuestras diferentes formas de cine, y cada vez vamos a tener más películas. En el año 2000, desde el Ministerio de Cultura, en esa época hicimos una investigación con Fedesarrollo, y Fedesarrollo decía que en el mejor de los escenarios posibles, en Colombia serían 14 largometrajes al año, y que entonces empezaría a haber un cine colombiano. Y estamos en 37. Yo creo que ahora lo importante es, creo que ya no es tanto como el volumen, sino, porque en ese mismo camino pues hay buenas, malas, regulares, y iremos mejorando, espero que vayamos mejorando, pero a mí lo que me da miedo realmente en este momento que estamos es que no soportemos este ritmo y las empresas realmente no sean rentables y las películas no sean rentables, y todo este espíritu, todo este intento, toda esta creatividad, toda esta oportunidad que se da, pues los cineastas finalmente vean, de esto no puedo vivir, esto no fue, y se caiga eso. Es decir, creo que estamos en un momento donde es importante repensar cómo podemos seguir manteniendo este ritmo. Hay suficientes espectadores, o por lo menos de la manera que las estamos exhibiendo. Esto sí nos va a dar para vivir a todos los que están detrás. Ahí creo que hay como algo que en términos de sector y de gremio y demás, creo que es importante pues hablar. Pues también en el año 2000 el Cine Colombia decía que más de 14 estrenos al año no era sostenible, y ahora estamos en 37. Tenemos que encontrar otros canales entonces. Claro, creo que son los otros canales. Es decir, nosotros venimos de estrenar una película 10 de diciembre, y la lucha para poder tener salas, es decir, y finalmente, claro, termina uno con salas a las 12 del día, a las 2 de la tarde, y luego es como, nadie fue a ver su película es muy mala, pero nosotros somos muy buenos porque le dimos salas. Ajá, ¿sí? Entonces, y agradezca. Además pague el pague, y bueno, además refugiado, ¿no? Nos estamos acercando a una especie de calentamiento global del cine colombiano. Colapso, es cierto. Vale, muy bien. Vamos a salir a la siguiente entrevista que nos muestra otro ángulo del cine colombiano, y regresamos a este panorama. Esta película decidimos hacerla por cuenta propia porque teníamos cierta premura de contar la historia, y digamos que todos los elementos estaban dados para hacerlo en cierto momento.
Manolo, el creador, digamos que logró convocar en el momento adecuado a las personas adecuadas, y todos nos enamoramos, por supuesto, del proyecto y decidimos hacerlo sin esperar, digamos, las ayudas o sin esperar, porque no cuadraban los tiempos exactos para poder aplicar esas convocatorias. Entonces, con Robespierre Rodríguez y yo nos reunimos y decidimos pues darle marcha al proyecto con recursos propios, y contamos además con la participación de grandes actores, el mismo Manolo Cruz, la maestra de maestras, Vicky Hernández, que solamente con su aporte ya era, digamos que era para nosotros el patrimonio principal de la película en ese momento, y un equipo de personas increíble, de verdad que se conformó. Manolo siempre dice, y yo creo que tiene razón en que fue como un regalo de Dios el poder reunir a todas las personas que estuvieron ahí en el momento indicado para contar una historia maravillosa. No, Alberto, tú se pintas bien. La apuesta fue como, esta película comenzó como un cortometraje, y la primera vez que se comenzó o se trató de hacer el cortometraje se fue al fondo, al FDC, no pasamos. Manolo siguió escribiendo y después Carlos le metió como todo el empuje y como toda la fuerza a Manolo para que terminara de escribirlo, el cortometraje, y lo volviéramos, digamos, como un largometraje. Entonces fue, ok, ¿de dónde va a salir el recurso? Pues digamos que vamos 3 personas y las 3 aportamos para poder lograrla. Te saco un ratico para que tomes la brisa. Mucho dinero me sacó del bolsillo para poder traer electricidad a toda esta mierda. Así que a mí me pagan. No me paro aquí. Nosotros asumimos el proyecto desde el principio con miras a que era una historia de esas historias que siempre digamos que se tienen en cuenta en grandes festivales. Si bien es cierto que no era un proyecto pretencioso en la medida de vamos a hacer esto, a romper taquilla con esta película, cosas, se hizo más con el corazón, se hizo más enamorándonos de una muy buena historia, y siempre se pensó en eso, en enviarse, no sé si en ganar premios, no creo que fuera, digamos, el ánimo de nadie ese o el objetivo, pero siempre se tuvo en cuenta, porque de todas maneras a la hora del té saber qué estamos haciendo pues ayuda mucho a poner digamos, los parámetros o las reglas del juego, ¿no? Tú eres la luz de mis ojos, siempre me gusta mirarte, y si te miro mi enojo se me va para cualquier parte. ¡Ay, caramba! Esa está bonita, te la vuelvo a cantar. Mamá, quiero ir al bar. Muy bien, estamos en Sin Alfombra Roja, hoy grabando en un sitio hermoso en la Quinta de Bolívar de Bogotá, en el centro de la ciudad. Estamos concluyendo cuáles son los nuevos caminos del cine colombiano, nos hemos preguntado el día de hoy. Diego, ¿tú tenías una pregunta ya para concluir? Sí, más que conclusión, son como inquietudes para desvelarnos. Y entonces yo preguntaba a Jorge, muy rápidamente, esa experiencia, esa nueva forma de salida con tu película Violencia, ¿qué balance dejó? Y un poco también tu experiencia, Augusto, en ese sentido, repito, para desvelarnos de aquí en adelante. Para nosotros fue absolutamente positivo, es decir, los índices, los porcentajes de ocupación superaron también las expectativas que teníamos con Cineco Alternativo, abrimos 2 funciones más, pero además de eso creo que fue importante, y es que la gente se enteró que existía esta película. De las 35 películas que se estrenan al año, la recordación es muy baja, la gente no sabe que existieron las películas, y nosotros también teníamos un objetivo muy claro, y es que
estamos absolutamente seguros que por lo menos la vida de una película como Violencia no está restringida al tiempo que dure en exhibición en una sala de cine. Entonces lo que esperamos es que durante todo el 2016 estemos dando mucha lata, pudiendo llevar la película a muchos lugares donde gente que no va a cine, que no tiene la posibilidad de ver películas, poder llegarles masivamente. Es decir, es un ejercicio con Violencia mucho más de que la gente vaya a ver nuestra película, de nosotros poder llevarles la película y que ellos tengan la capacidad y la experiencia de ver la película. Entonces desde ahí para nosotros fue es y estoy seguro que será una experiencia muy gratificante. Qué interesante. ¿Y Augusto? Nosotros tuvimos una experiencia no tan positiva de parte de la exhibición, digamos que no estuvo tan estratégicamente planificada como Violencia. Lo que pasa con muchas películas es que uno no sabe en dónde la van a dar, sino como el día anterior, o si uno tiene suerte 3 días antes, pero uno no sabe ni en qué salas va, ni los horarios, y así es muy difícil poder hacer promociones focalizadas, más cuando uno es el mismo productor de su película, tiene que jugar con muchas cosas. Entonces, pues a mí... Ahí le puse, claro, existe esa cosa como de que le estoy haciendo el favor de ponerle su película y aparte de eso se está pagando el Virtual Print Fee, el VPF, que es otra, para la gente que no sepa, es como un impuesto que hay que pagar para que le pongan uno la película, pero la película está a las 9:30 de la noche en Chía. O sea, eso, nadie va a Chía a las 9:30 de la noche a ver una película, a menos que sea viernes o sábado, y pasó mucho eso, no tuvimos acceso a unas salas en donde estaba el público natural, digamos, de la película. Aún así la gente fue a buscarla y todo, pero pues eso es una bomba de tiempo porque el cine es una semana y esa semana pues no se alcanzó, como dicen los futbolistas, no se logró el objetivo, pero sí estamos buscando también alternativas de poder llevar la película y que la película no muera en su intento de llegar a los públicos. Ya, luego podemos hablar sobre la Cinemateca y las otras circulaciones alternativas. Yo creo que somos nosotros los espacios para ustedes también, ciertamente. Pues se nos acaba el tiempo. ¿Quisieran decir algo para cerrar, Augusto, Diego? El cine colombiano no ha muerto, vive el cine. ¿Perdón? El cine colombiano no ha muerto, vive el cine. Muy bien. No estamos muertos de susto, Augusto. No estamos muertos de susto. No. ¿Y Diego? No, yo creo que esto, repito, son más que conclusiones, inquietudes. Sí. Es un panorama que hemos tratado en varios programas, porque la gente no ve el cine colombiano, la exhibición y sus dificultades, las nuevas opciones, el problema del VPF. Yo creo que es parte de una misma y constante reflexión, pero lo que es más importante, me parece a mí, es que lo que hay es un camino muy largo por recorrer y sobre todo por experimentar. Hay una cantidad de dispositivos y herramientas en este momento que afortunadamente dan pie para una experimentación. De acuerdo. Yo creo que un poco lo que sucede es, ustedes todos recuerdan lo de la política del autor y Astrudkil y el famoso lapicero, la cámara de estilo. Pues ahora sí que parece que tuviéramos un lapicero en el bolsillo con el que podemos escribir imágenes en movimiento. Lo que pasa es que se ha transformado, seguimos privilegiando el tema teatral, pero existen muchas maneras de compartir nuestras imágenes de movimiento con los demás. Y lo que a mí me excita profundamente es que además yo siempre sentí que Colombia era un país que no estaba representado en su cine y cada vez más lo vemos. Todos los movimientos que vienen desde San Andrés, desde el Amazonas, 60 idiomas en los cuales se está haciendo cine colombiano. Yo creo que estamos en un momento único, tenemos que encontrar los canales para llegarle al público, porque pues tampoco podemos terminar convirtiendo el FDS en vamos a comprar taxis para los directores de cine que no han podido hacer sus películas o recuperar con sus películas. Yo creo que, como dices tú, Diego, tenemos mucho camino por delante. Augusto Sandino, muchas gracias. Creo que tú has corrido muchos riesgos como productor y como creador y además como gestor cultural. Espero que sigas corriendo esos riesgos, de verdad que vale la pena. Es un camino difícil, pero es un camino muy excitante, además el camino que nos gusta. Y pues estamos muy felices también con el estreno de tu película, con Violencia, además por la creatividad que han desplegado. Entonces esperamos seguirlos viendo a ustedes en pantalla con sus miradas diversas y esperamos seguir apoyando a muchos como ustedes para que tengamos un cine que finalmente represente las naciones, todas las naciones que vivimos en Colombia. Esto es Sin Alfombra Roja, los esperamos la próxima semana. Estamos en televisión, pero también estamos en internet, nos interesan otras ventanas.